El 12 de febrero de 1809, en una Inglaterra que comenzaba a transformarse por la Revolución Industrial y las tensiones políticas europeas, nació Charles Robert Darwin en la casa familiar conocida como The Mount, en la localidad de Shrewsbury. Nació en el seno de una familia acomodada, culta y profundamente influida por el pensamiento racional de su tiempo. Su padre, Robert Darwin, era un médico respetado, con una práctica próspera y una personalidad dominante. Su madre, Susanna Wedgwood Darwin, provenía de la influyente familia Wedgwood, vinculada tanto a la industria como a círculos intelectuales. Su abuelo paterno, Erasmus Darwin, había sido un médico, poeta y pensador natural que, décadas antes, ya había insinuado ideas sobre la transformación de los seres vivos. Aunque Charles apenas lo conoció, su sombra intelectual estaba presente en la familia. A simple vista, parecía un comienzo privilegiado, pero la vida de Darwin pronto conocería una pérdida silenciosa que marcaría su carácter. Cuando Charles tenía 8 años, su madre murió repentinamente, el 15 de julio de 1817. La familia continuó con su vida cotidiana, pero para el niño, la casa cambió de forma irreversible. Años más tarde, en su autobiografía, Darwin escribiría que recordaba muy poco de su madre. Mencionó vagamente su vestimenta y algunos detalles aislados, pero reconoció que su imagen se había desvanecido con el tiempo. No describe el dolor de forma explícita, pero la ausencia está presente en su silencio. Esa temprana pérdida contribuyó a formar un carácter reservado, introspectivo y observador, rasgos que lo acompañarían toda su vida. En la escuela, Charles Darwin no destacó como un alumno brillante. No mostró especial interés por los estudios clásicos ni por el aprendizaje tradicional. En cambio, desarrolló una fuerte inclinación por actividades al aire libre, caminar, observar animales y recolectar objetos naturales. Su padre veía estas aficiones con frustración. En su autobiografía, Darwin recuerda una frase dura que marcaría su juventud: "No te interesa nada más que cazar perros y atrapar ratas, y serás una desgracia para ti mismo y para tu familia". La frase no fue una exageración literaria, refleja el conflicto real entre las expectativas paternas y la naturaleza del joven Charles. Dato poco conocido: ya en esta etapa temprana, Darwin mostraba una obsesión por coleccionar y clasificar, una habilidad que más tarde sería fundamental para su trabajo científico. Siguiendo la voluntad de su padre, Darwin fue enviado a estudiar medicina a la University of Edinburgh, una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido. Allí, el joven Charles se enfrentó a una realidad para la que no estaba preparado: cirugías realizadas sin anestesia, gritos de pacientes y procedimientos que consideró insoportables. En sus propios escritos, Darwin relata que abandonó una operación antes de que terminara y que no volvió a asistir a otra. La experiencia no solo lo alejó de la medicina, sino que confirmó que no podía ignorar sus límites emocionales. Este fracaso temprano no fue inmediato ni heroico, fue incómodo, silencioso y lleno de culpa. Tras abandonar la medicina, Darwin regresó a casa sin un rumbo claro. No tenía una profesión definida ni la aprobación de su padre. Durante ese periodo, pasó largas horas caminando por el campo, observando plantas, aves y formaciones geológicas. Estas caminatas no eran todavía ciencia, pero sí entrenamiento. Darwin estaba aprendiendo a mirar con paciencia, a notar diferencias mínimas, a comparar lo que otros pasaban por alto. ¿Y si aquello que su padre consideraba una distracción era en realidad el núcleo de su verdadero talento? A pesar de su curiosidad natural, Darwin no se consideraba especial. En sus escritos posteriores se describe a sí mismo como alguien promedio, sin una inteligencia extraordinaria, pero con una gran capacidad de perseverancia. Esa autopercepción es clave. Darwin no avanzó por confianza excesiva, sino por duda constante. Dudaba de sus capacidades, de sus decisiones y de su lugar en el mundo. Y sin embargo,
Lo que nadie podía prever en ese momento era que esas mismas dudas lo llevarían a cuestionar las verdades más profundas de su época. Charles Darwin no comenzó su vida como un prodigio ni como un rebelde declarado. Comenzó como un joven inseguro, marcado por una pérdida temprana, presionado por expectativas ajenas y convencido de que todavía no había encontrado su lugar. Pero justo ahí, en esa incertidumbre, estaba naciendo algo que cambiaría la historia. Cuando Charles Darwin regresó a Shrewsbury tras abandonar sus estudios de medicina en Edimburgo, tenía 19 años y una sensación persistente de fracaso. No era médico, no tenía una vocación definida y, lo más inquietante, no contaba con la aprobación de su padre. En la Inglaterra de comienzos del siglo XIX, no tener un camino claro no era una fase aceptable, era una señal de debilidad. Para Robert Darwin, su hijo parecía carecer de disciplina y ambición. Para Charles, en cambio, el problema era más profundo. No encontraba un lugar donde encajar sin traicionarse a sí mismo. En su autobiografía, Darwin escribiría más tarde que durante esos años se sentía intelectualmente mediocre, convencido de que no poseía un talento excepcional. Esa autopercepción no era falsa modestia, era una duda real que lo acompañó durante gran parte de su vida. No creo haber sido muy rápido para comprender, ni particularmente ingenioso, escribió, pero sí persistente. Esa persistencia, todavía invisible, comenzaba a formarse en silencio. Ante la imposibilidad de que su hijo continuara en medicina, Robert Darwin tomó una decisión pragmática. Charles estudiaría teología en la University of Cambridge con el objetivo de convertirse en clérigo anglicano. La idea no era descabellada. En aquella época, muchos naturalistas respetados eran hombres de iglesia. La teología ofrecía estabilidad, estatus social y tiempo libre para el estudio de la naturaleza. Charles aceptó, no por convicción religiosa profunda, sino porque necesitaba una salida honorable. Y, paradójicamente, sería en Cambridge donde su vida comenzaría a cambiar de verdad. En Cambridge, Darwin conoció a John Stevens Henslow, profesor de botánica y una figura clave en su formación. Henslow no solo era un académico respetado, sino también un hombre accesible, paciente y curioso. A diferencia de otros profesores, Henslow escuchaba a Darwin. Lo invitaba a caminar, a observar plantas, a discutir ideas sin juzgar. Bajo su guía, Charles comenzó a desarrollar una disciplina intelectual que hasta entonces no había tenido. Henslow le enseñó algo fundamental: cómo mirar científicamente, cómo registrar observaciones y cómo desconfiar de conclusiones apresuradas. Darwin se referiría a él más tarde como el hombre que hizo de mí un naturalista. Dato poco conocido. En Cambridge, Darwin no destacó por su rendimiento académico formal, pero sí por su entusiasmo en excursiones botánicas y discusiones informales, donde Henslow notó su capacidad de observación. Durante esos años, Darwin desarrolló una afición que hoy parece anecdótica, pero que entonces rozaba la obsesión: la colección de escarabajos. Los buscaba con fervor, competía con otros estudiantes y anotaba cuidadosamente cada ejemplar. Este pasatiempo, que muchos consideraban trivial, fue en realidad un entrenamiento científico riguroso. Le enseñó a diferenciar especies casi idénticas, a registrar detalles mínimos y a valorar la variación. En palabras de Darwin, no conozco nada que me haya dado más placer que coleccionar. Esa frase, aparentemente inocente, revela algo profundo. Darwin encontraba en la naturaleza una satisfacción que no hallaba en los caminos tradicionales que se le imponían. A pesar de estos avances, Darwin no se sentía destinado a nada extraordinario. Seguía considerándose intelectualmente inferior a otros. Dudaba de su memoria, de su rapidez mental y de su capacidad para producir ideas originales. Esta inseguridad es clave para entenderlo. Darwin no avanzó impulsado por una ambición grandiosa, sino por una curiosidad persistente y una ética de trabajo constante. Pregunta retórica:
cómo alguien que se consideraba intelectualmente común llegó a formular una de las teorías más influyentes de la historia. Durante sus estudios, Darwin intentó destacar en matemáticas y lógica, sin éxito. Tampoco se sintió especialmente cómodo con la teología dogmática. Aunque aprobó sus exámenes finales, lo hizo sin brillantez. Este punto es importante. Darwin no fue un estudiante excepcional. Su genio no se manifestó en exámenes ni en discursos, sino en la acumulación paciente de observaciones a lo largo del tiempo. En una época que celebraba el talento inmediato, Darwin representaba lo contrario, el poder de la constancia. Hacia el final de su estancia en Cambridge, Henslow comenzó a recomendar a Darwin como un joven naturalista prometedor. No por sus calificaciones, sino por su actitud, curiosa, meticulosa y abierta al aprendizaje. Cuando surgió la posibilidad de que un joven naturalista acompañara una expedición científica alrededor del mundo, el nombre de Charles Darwin fue mencionado. Sin embargo, todavía había un obstáculo importante: su padre. Robert Darwin consideraba el viaje una pérdida de tiempo, una aventura sin futuro. Charles, una vez más, se encontró al borde de ver frustradas sus aspiraciones. Darwin tenía frente a sí una oportunidad extraordinaria, pero todavía no sabía si tendría el valor ni el permiso para aceptarla. Al finalizar Cambridge, Darwin no era todavía un revolucionario ni un científico consagrado. Era un joven lleno de dudas, moldeado por fracasos, sostenido por mentores y guiado por una curiosidad que aún no comprendía del todo. Lo que estaba por venir no sería solo un viaje físico, sino una transformación interior profunda. Y sin embargo, el momento decisivo aún no había llegado. En 1831, cuando Charles Darwin tenía 22 años, recibió la noticia que alteraría el curso de su vida. Se buscaba un joven naturalista para acompañar una expedición científica alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle. El objetivo oficial era cartografiar costas y realizar mediciones, pero el viaje prometía algo más profundo: una observación directa del mundo natural en una escala nunca antes experimentada por Darwin. La recomendación había venido de su mentor, John Stevens Henslow, quien confiaba en la curiosidad y disciplina de su alumno. No obstante, la decisión no estaba en manos de Charles. Su padre se opuso con firmeza. Consideraba el viaje una pérdida de tiempo peligrosa, una aventura sin salida profesional. En su visión, 5 años lejos de casa equivalían a desperdiciar la juventud. Aquí se produjo uno de los momentos más tensos de la vida temprana de Darwin. «Mi padre era el único obstáculo serio», escribiría más tarde. La oposición no se resolvió con una discusión intelectual, sino con una mediación familiar. El abuelo de Darwin, Josiah Wedgwood, intervino y convenció a Robert Darwin de que el viaje podía ser beneficioso. La autorización llegó, y con ella un punto de no retorno. El 27 de diciembre de 1831, el HMS Beagle zarpó del puerto de Plymouth. Darwin subió a bordo con una mezcla de entusiasmo y temor. No era un marinero experimentado ni un científico consagrado. Era un joven sensible, propenso a marearse y con una salud frágil. Desde los primeros días, el viaje fue físicamente devastador. Darwin sufrió mareos constantes, náuseas intensas y agotamiento. En cartas a su familia, describió el malestar con crudeza. Aún así, nunca consideró abandonar. Dato poco conocido: durante gran parte del viaje, Darwin detestó la vida en el barco, pero encontró su salvación al desembarcar y explorar tierra firme. El capitán del Beagle, Robert Fitzroy, era un hombre profundamente religioso, disciplinado y de carácter intenso. Aunque respetaba la inteligencia de Darwin, sus visiones del mundo eran muy diferentes. Ambos compartieron largas conversaciones y discusiones sobre geología, historia natural y religión. Fitzroy defendía una lectura literal de la Biblia. Darwin, aunque aún creyente en ese momento,
comenzaba a observar contradicciones entre la naturaleza y las interpretaciones tradicionales. Estas tensiones no rompieron su relación, pero sembraron en Darwin una incomodidad intelectual que crecería con los años. A medida que el Beagle avanzaba por Sudamérica, Darwin comenzó a hacer lo que mejor sabía: observar. Recolectó fósiles, estudió formaciones geológicas y comparó especies en distintos entornos. En Argentina y Uruguay encontró restos fósiles de animales gigantes extintos, sorprendentemente similares a especies actuales. En Chile, fue testigo de un terremoto y observó cómo la Tierra se elevaba lentamente. Cada observación no era aislada. Darwin las anotaba, las comparaba, las guardaba. Revelación poco conocida. Durante el viaje, Darwin no tenía aún una teoría clara, pero sí una creciente sensación de que la naturaleza seguía reglas más complejas de lo que había aprendido. En 1835, el Beagle llegó a las Islas Galápagos. Este lugar se convertiría, retrospectivamente, en uno de los más famosos de la historia de la ciencia. Darwin observó que especies similares, aves, tortugas, lagartos, presentaban variaciones sutiles de una isla a otra. En ese momento, no comprendió plenamente el significado de lo que veía, pero algo lo inquietó profundamente. Curiosamente, Darwin no identificó correctamente todas las especies en el acto. Fue solo años más tarde, al analizar sus muestras en Inglaterra, cuando entendió la magnitud de esas diferencias. Este detalle es clave. El momento decisivo no fue una epifanía instantánea, sino una acumulación lenta de dudas. Pregunta retórica: ¿cómo puede una idea cambiar el mundo si ni siquiera nace como una certeza? El viaje duró casi 5 años. Durante ese tiempo, Darwin estuvo lejos de su familia, de su entorno y de cualquier estabilidad emocional. Escribía cartas con frecuencia, pero la respuesta tardaba meses. Su salud empeoró. Sufría episodios de fatiga, dolores estomacales y ansiedad. Sin embargo, continuó trabajando sin descanso. En sus cuadernos, Darwin comenzó a cuestionar ideas que antes aceptaba sin conflicto. La noción de especies fijas, creadas tal como existían, empezó a parecerle insuficiente. Pero estas dudas no eran públicas, eran privadas, casi secretas. Cuando el Beagle regresó a Inglaterra en octubre de 1836, Darwin ya no era el mismo joven inseguro que había partido. No tenía aún una teoría completa, pero sí una montaña de observaciones, preguntas y contradicciones. Había visto el mundo, había visto la diversidad de la vida y, sobre todo, había aprendido a desconfiar de las explicaciones simples. El viaje no le dio respuestas inmediatas, le dio algo más peligroso: las preguntas correctas. El momento decisivo de Charles Darwin no fue un instante glorioso ni una revelación súbita. Fue un proceso silencioso, construido a base de observación, incomodidad y duda. El joven que regresó del Beagle estaba cargado de ideas que aún no se atrevería a publicar. Ideas que lo enfrentarían, tarde o temprano, con el mundo entero. Pero eso todavía estaba por venir. Tras su regreso a Inglaterra en 1836, Charles Darwin se encontró rodeado de reconocimiento académico. Sus colecciones y observaciones lo convirtieron rápidamente en una figura respetada dentro de los círculos científicos. Fue admitido en sociedades eruditas, invitado a reuniones y consultado por especialistas. Pero mientras su reputación crecía, su mente estaba atrapada en un conflicto mucho más profundo. En privado, Darwin comenzaba a considerar una idea inquietante: que las especies no eran fijas, que podían cambiar con el tiempo, y que ese cambio no necesitaba un acto divino directo para explicarse. No era una idea nueva en términos absolutos, pero sí peligrosa. En la Inglaterra victoriana, cuestionar la creación especial de las especies implicaba desafiar no solo a la ciencia establecida, sino también a la religión, la moral y el orden social. Darwin lo sabía, y por eso calló.
Entre 1837 y 1839, Darwin comenzó a llenar una serie de cuadernos privados, los llamados notebooks, donde exploraba, con cautela extrema, la posibilidad de la transmutación de las especies. Ahí aparecen por primera vez esquemas, notas fragmentarias y preguntas sin responder. No eran textos para publicar, eran espacios de pensamiento libre, sin censura externa. En uno de esos cuadernos, Darwin escribió una frase breve, casi temerosa, que revela su estado mental. Creo. No explica qué cree, no desarrolla la idea, simplemente la deja ahí, como si temiera que escribir más fuera cruzar un límite irreversible. Dato poco conocido, Darwin escribía estos cuadernos con extrema discreción, consciente de que su contenido podía resultar escandaloso incluso para amigos cercanos. La Inglaterra de mediados del siglo XIX era profundamente religiosa. La Iglesia anglicana no solo guiaba la fe, sino también la educación, la moral pública y la interpretación del mundo natural. Darwin no era ateo en ese momento. De hecho, durante el viaje del Beagle había leído con atención textos de teología natural que defendían la perfección del diseño divino. Pero cuanto más observaba la naturaleza, más difícil le resultaba conciliar esa visión con la realidad del sufrimiento, la extinción y la competencia constante entre seres vivos. Este conflicto no fue inmediato ni violento, fue lento, íntimo y doloroso. Darwin no quería destruir creencias, quería entender cómo funcionaba el mundo. A pesar de su silencio público, Darwin no estuvo completamente solo. Compartió fragmentos de sus ideas con un círculo reducido de colegas de confianza, entre ellos Charles Lyell y Joseph Dalton Hooker. Lyell, geólogo influyente, había demostrado que la Tierra era mucho más antigua de lo que se creía tradicionalmente. Su trabajo abrió una puerta temporal sin la cual la evolución habría sido imposible. Hooker, botánico y amigo cercano, fue uno de los primeros en escuchar a Darwin exponer sus dudas sobre las especies fijas. Pero incluso entre aliados, el apoyo tenía límites. Muchos aceptaban discutir la idea en privado, pero temían las consecuencias públicas. Darwin percibía ese temor y lo compartía. Mientras su teoría tomaba forma lentamente, la salud de Darwin comenzó a deteriorarse de manera persistente. Sufría náuseas crónicas, dolores abdominales, fatiga extrema y episodios de ansiedad. No existe un diagnóstico médico definitivo. Lo que sí está documentado es que su malestar aumentaba en períodos de intenso trabajo intelectual y estrés emocional. Darwin trabajaba obsesivamente, pero a menudo debía interrumpir su labor durante días o semanas. Esta fragilidad física influyó directamente en su ritmo de producción y en su decisión de postergar la publicación. En cartas privadas, expresó frustración consigo mismo, culpándose por no avanzar más rápido. Darwin era consciente de que su teoría, de publicarse, alteraría profundamente la forma en que la humanidad se veía a sí misma. No se trataba solo de ciencia, implicaba cuestionar el lugar del ser humano en la creación. Este miedo no era abstracto. Darwin pensaba en su familia, en su esposa Emma, profundamente religiosa, y en la posibilidad de causarles dolor. Durante años optó por una estrategia que hoy podría parecer contradictoria: seguir acumulando evidencia, perfeccionando su argumento hasta hacerlo prácticamente inexpugnable, antes de decir una sola palabra en público. Pregunta retórica: ¿es cobardía retrasar una verdad? ¿O es responsabilidad asegurarse de que pueda sostenerse? La verdadera controversia de Darwin no ocurrió todavía en conferencias ni en libros, ocurrió dentro de su propia mente. Cada observación que confirmaba su teoría aumentaba también el peso de la decisión que debía tomar. Publicar significaba exponerse al ridículo, al rechazo y a la incomprensión. No publicar significaba traicionar su compromiso con la verdad. Este conflicto interno, prolongado durante más de 20 años, fue probablemente el más intenso de su vida. No hubo gritos ni escándalos. Hubo silencio, insomnio
y dudas constantes. En varios momentos, Darwin consideró abandonar la idea por completo. En cartas privadas expresó cansancio, miedo y una sensación de estar luchando contra algo demasiado grande. Y sin embargo, siguió adelante. No por ambición, sino por una convicción que crecía lentamente, que la naturaleza merecía ser comprendida tal como era, no como se deseaba que fuera. La controversia que definiría a Charles Darwin no comenzó con la publicación de un libro. Comenzó mucho antes, en la soledad de su estudio, en cuadernos que nadie debía leer y en un cuerpo que parecía resentir el peso de cada idea peligrosa. El mundo aún no sabía lo que se avecinaba, pero Darwin sí. Durante más de 2 décadas, Charles Darwin trabajó en silencio. Reescribió borradores, acumuló evidencia, consultó especialistas y refinó argumentos. Su objetivo era claro: no publicar hasta estar absolutamente seguro. Pero en 1858, ese control se rompió. Desde el archipiélago malayo, Darwin recibió una carta de un joven naturalista llamado Alfred Russel Wallace. En ella, Wallace describía una idea sorprendentemente similar a la que Darwin había estado elaborando en privado: la evolución de las especies por un mecanismo de selección natural. La carta fue un golpe emocional devastador. Darwin no sintió celos, sintió pánico. Durante años había retrasado la publicación por prudencia, y ahora corría el riesgo de perder la prioridad de su trabajo. «Nunca en mi vida me sentí tan miserable», escribió a un amigo cercano. El dilema era brutal: o actuaba, o su obra de toda una vida quedaría reducida a una nota al pie. Darwin no reaccionó con agresividad ni con desesperación pública. Recurrió a sus aliados más cercanos, entre ellos Charles Lyell y Joseph Dalton Hooker. La solución que propusieron fue la inusual, pero ética: presentar conjuntamente las ideas de Darwin y Wallace ante la Linnean Society of London, dejando constancia de que Darwin había desarrollado la teoría durante años, aunque sin publicarla. El 1 de julio de 1858 se leyeron ambos textos. Darwin no estuvo presente. En ese mismo momento, su familia atravesaba una tragedia personal: la enfermedad y posterior muerte de uno de sus hijos. Este detalle es crucial para entender a Darwin. Su momento de reconocimiento coincidió con uno de los dolores más profundos de su vida privada. Impulsado por la urgencia, Darwin se abocó a escribir una versión abreviada de su obra completa. El resultado fue On the Origin of Species, publicado el 24 de noviembre de 1859. El libro se agotó el primer día. No era un texto provocador en tono, no atacaba la religión ni ridiculizaba creencias. Era meticuloso, cuidadoso, casi tímido, y justamente por eso resultaba imposible de ignorar. Darwin no afirmó que el ser humano descendiera de otros animales de forma explícita, pero la implicación era evidente. El mundo lo entendió de inmediato. La recepción fue inmediata y polarizada. Algunos científicos reconocieron el valor del trabajo, otros lo consideraron profundamente peligroso. Instituciones religiosas lo vieron como una amenaza directa al orden moral. Lo notable es que Darwin no participó activamente en los debates públicos más encendidos. Su salud se había deteriorado aún más y evitaba confrontaciones directas. En su lugar, amigos y defensores asumieron el rol de portavoces. El más famoso de ellos sería, años después, Thomas Henry Huxley, conocido como el Bulldog de Darwin. Darwin observaba desde la distancia. El libro convirtió a Darwin en una figura central del pensamiento moderno. Se tradujo rápidamente a varios idiomas y generó discusiones en universidades, iglesias y periódicos. Pero el éxito no trajo paz. Darwin se sentía exhausto, culpable y en muchos momentos profundamente vulnerable. Le preocupaba el impacto de sus ideas en su esposa Emma, una mujer de fe sincera, y en sus hijos. En cartas privadas, Darwin expresaba una mezcla de orgullo contenido y ansiedad persistente.
No celebraba, resistía. Dato poco conocido: Darwin nunca se sintió cómodo con la fama. Evitaba viajes, reuniones sociales y apariciones públicas siempre que podía. Durante los años posteriores a la publicación, Darwin sufrió varias pérdidas familiares, incluida la muerte de su hija Annie, un golpe que lo marcó profundamente. Aunque no puede afirmarse que su teoría fuera la causa directa de su crisis espiritual, sí es evidente que estos eventos reforzaron su alejamiento de las explicaciones religiosas tradicionales. Darwin no se volvió militante contra la religión, se volvió cauteloso, silencioso, reflexivo. Su ciencia no nació del desprecio, sino del dolor. En la última etapa de su carrera, Darwin siguió publicando libros y estudios, pero ninguno tuvo el impacto explosivo de El Origen. Aún así, cada obra consolidaba su reputación como un científico serio, honesto y extraordinariamente cuidadoso. En una carta tardía, Darwin escribió una frase reveladora: "No tengo fe en que mis opiniones sobrevivan mucho tiempo". La historia demostraría lo contrario. El triunfo de Darwin no fue una celebración ruidosa, sino una cima solitaria. Había cambiado el mundo intelectual, pero al precio de su tranquilidad, su salud y, en parte, su paz espiritual. No fue un conquistador de ideas, fue un hombre que avanzó con miedo, duda y una responsabilidad casi dolorosa hacia la verdad. Ese fue el precio de su triunfo. Cuando la teoría de la evolución se volvió imposible de ignorar, Charles Darwin ya estaba cansado. Había ganado la batalla intelectual más importante de su tiempo, pero lo había hecho sacrificando algo irrecuperable: la simplicidad de creer sin cuestionar. El mundo había cambiado, y él, para siempre, con él. Tras la publicación de On the Origin of Species, Charles Darwin no se retiró. Por el contrario, entró en una etapa de trabajo constante, aunque marcada por una salud frágil. Vivía mayormente recluido en Down House, en Kent, donde seguía una rutina estricta: caminatas cortas, periodos de escritura intensos y descansos obligados por su malestar crónico. Publicó libros fundamentales que ampliaban y fortalecían su teoría: The Variation of Animals and Plants Under Domestication, The Descent of Man y The Expression of the Emotions in Man and Animals. En ellos abordó temas delicados: la herencia, la sexualidad, el origen humano, con el mismo cuidado meticuloso que había definido su carrera. A pesar de la controversia pública, Darwin evitaba el debate directo. Prefería responder con datos, ejemplos y argumentos escritos. Su estilo no era combativo, era paciente. Esa paciencia, paradójicamente, fue una de sus armas más poderosas. Nunca me precipité en publicar, preferí esperar y comprobar, escribió en una carta tardía. La fe nunca fue un tema simple para Darwin. No se convirtió en un polemista antirreligioso. Su esposa, Emma Darwin, permaneció profundamente creyente, y el respeto mutuo definió su matrimonio. Con los años, Darwin se describió a sí mismo como agnóstico. No negaba la posibilidad de lo divino, pero rechazaba las explicaciones que no resistían la evidencia. Este matiz es crucial para entenderlo. Su obra no fue una cruzada contra la religión, sino una defensa de la explicación natural basada en observación. En cartas privadas, expresó tristeza por el sufrimiento que la naturaleza implicaba, la lucha, la extinción, el dolor, pero no lo utilizó como argumento ideológico. Para Darwin, la honestidad intelectual estaba por encima de cualquier consuelo metafísico. Charles Darwin murió el 19 de abril de 1882 a los 73 años. La reacción fue inmediata y reveladora. El país que décadas antes había recibido su obra con sospecha, ahora lo reconocía como uno de sus pensadores más importantes. Fue enterrado en la Abadía de Westminster, cerca de figuras como Isaac Newton. El gesto no fue casual. Simbolizaba que la ciencia moderna británica aceptaba a Darwin como pilar de su tradición intelectual. Ese reconocimiento póstumo no borró las controversias, pero marcó un punto de inflexión. La teoría de la evolución había llegado para quedarse.
Tras su muerte, la biología dejó de ser una disciplina meramente descriptiva para convertirse en una ciencia explicativa. La evolución por selección natural ofrecía un marco unificador para entender la diversidad de la vida. Áreas enteras se transformaron. Biología evolutiva. La clasificación de especies pasó a entenderse como un proceso histórico. Genética. Décadas más tarde, la síntesis con la genética mendeliana daría solidez matemática a la evolución. Medicina. Conceptos como resistencia bacteriana y adaptación cobraron sentido evolutivo. Ecología. Las relaciones entre organismos se interpretaron como dinámicas en cambio constante. La influencia fue tan amplia que incluso disciplinas ajenas, antropología, psicología comparada, incorporaron el enfoque evolutivo como herramienta central. Científicos como Ronald Fisher, J.B.S. Haldane y Theodosius Dobzhansky consolidaron la síntesis moderna, uniendo selección natural y genética. Dobzhansky resumiría el espíritu de Darwin con una frase célebre: "Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución". Ese legado no fue dogmático. Darwin dejó un método, no un catecismo: observar, comparar, dudar y corregir. Más de un siglo después, la teoría de Darwin no solo sigue vigente, se ha fortalecido. El ADN, la biología molecular y la genómica han confirmado la descendencia común y los mecanismos de variación. En medicina, la evolución explica por qué los virus mutan y por qué los tratamientos deben adaptarse. En conservación, ayuda a diseñar estrategias para proteger la biodiversidad. En inteligencia artificial y computación evolutiva, inspira algoritmos de optimización. Darwin no ofreció respuestas cerradas, ofreció una forma de preguntar que sigue produciendo conocimiento. Con la obra de Darwin, la humanidad perdió una certeza cómoda, la idea de una creación estática diseñada de una vez y para siempre. A cambio, ganó una comprensión más profunda y honesta de su lugar en la naturaleza. Ganó continuidad con el resto de los seres vivos, responsabilidad sobre su impacto en el mundo y una ética basada en evidencia. Perdió la simplicidad, ganó verdad. Darwin pagó ese precio en vida: dudas, enfermedad, soledad intelectual, pero su herencia es una de las más fecundas de la historia humana. Charles Darwin no fue un revolucionario ruidoso, fue un observador paciente que se atrevió a seguir los datos hasta donde lo llevaran, incluso cuando el destino de esas ideas lo asustaba. Cambió la forma en que entendemos la vida sin pretender ser un héroe, y quizá por eso su legado es tan duradero. Al final, lo que perdimos fue la comodidad de no cuestionar, lo que ganamos fue la capacidad de comprender.